Este es un escándalo que trae algunas resonancias muy incómodas del pasado. En su origen es una primicia de OK Diario, que informaba de algo verdaderamente asombroso que había pasado inadvertido en la memoria de la Fiscalía. Nosotros lo contábamos ayer, pero el asunto ha ido adquiriendo corpulencia y gravedad. Entre junio y diciembre de 2024 del pasado año, múltiples fallos en las pulseras telemáticas que llevan los maltratadores provocaron algunas consecuencias. La Fiscalía admitía que se había producido una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios en sus casos. Esto de por sí ya es grave. Pero es que además ocurre que este es un país que aún recuerda el sangrante conteo de excarcelaciones y rebajas de pena a violadores por la impericia legislativa del gobierno. Y es que además el caso cada minuto que pasa, como les digo, se va haciendo más grande. Se va agravando. Porque la ministra de Igualdad ha decidido restarle importancia y porque el fiscal general del Estado se ha embarcado en una operación para salvarle la cara al gobierno que se contradice por completo con lo que denuncian sus fiscales territoriales. Sus fiscales territoriales, cuando hablan de gran cantidad de casos, ¿a qué se refieren? ¿Qué significa gran cantidad? Los sobreseimientos provisionales pueden ser subsanados mediante la reapertura del caso, y así habrá sido. Pero ¿cuántos fallos absolutorios de maltratadores se han producido por el fallo de las pulseritas? Porque el fallo absolutorio implica el archivo de la causa y la cancelación de medidas cautelares, fianzas y embargos. Y luego está ya el último giro, ¿no? Ya cuando esto se convierte, la tragedia se convierte en farsa, ¿no? Que es al enterarnos de que las pulseras habían sido adquiridas en AliExpress. Vaya con el gobierno más feminista de la historia. Otra vez, por tanto, estamos ante un caso, y ya veremos cuánto de grave y cuánto de profundo, en el que la negligencia provoca impunidad. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. La transición de una gran empresa telefónica española a otra derivó en fallos técnicos que afectaron a cerca de 4.500 dispositivos activos. Fallos técnicos que provocaron algunas consecuencias y algunas de ellas ya imposibles de subsanar. La memoria de la Fiscalía es inequívoca respecto de las consecuencias, aunque demasiado vaga e imprecisa respecto de la cantidad de procedimientos que se han visto afectados. Interior asegura que en ningún caso las mujeres amenazadas por los maltratadores habían quedado desprotegidas durante los meses, que son muchos, de junio a diciembre, en que se prolongaron los fallos técnicos. La gestión del servicio Cometa no corresponde al Ministerio del Interior, pero lo que puede hacer es garantizar en primer lugar a todas las mujeres víctimas de violencia de género que sepan que tenemos todos los medios, todas las capacidades y todos los elementos para garantizar su seguridad. Y lo único que puedo llamar es a la denuncia. Bueno, esto es lo que decía el ministro del Interior, Grande Marlaska, que ya ven ustedes que lo primero ha sido sacudirse la responsabilidad respecto de lo ocurrido. Ha dicho, nosotros no tenemos competencia respecto en el sistema Cometa. Eso son cosas de otros ministerios, en concreto, y ya se lo digo yo, del Ministerio de la Igualdad. Y luego sí trata de tranquilizar a aquellas mujeres que hubieran denunciado violencia de género o hubieran denunciado a un maltratador y que esta noticia pudo haberles sobresaltado. Sin duda les habrá sobresaltado. Quien debe dar explicaciones, por tanto, es Ana Redondo, que es la ministra de Igualdad. ¿Y qué ha hecho Ana Redondo? Restarle importancia. Al día de hoy están absolutamente resueltas, todos los datos los tenemos y por lo tanto lo que quiero decirles a las mujeres es que están seguras, están en buenas manos y desde luego todos estos problemas se solventaron rápidamente en cuanto tuvimos conocimiento. Bueno, a día de hoy, pero hasta el día de hoy no nos habían contado nada, por si acaso. No fuera a ser que se produjera un escándalo. Y el escándalo está bien motivado, ¿eh? El gobierno ha hecho algo más. Ha movilizado a su ministro 23, que se llama Álvaro García Ortiz, y que vuelve a actuar antes como un ministro que como el fiscal general del Estado. Porque ¿qué ha hecho el fiscal general del Estado? Volver a darle la espalda a sus fiscales para salvarle la cara al gobierno. Porque en realidad el comunicado que ha emitido la Fiscalía contradice a su propia memoria anual.
La nota oficial de la Fiscalía General del Estado supone un autodesmentido que se da de bofetadas con las graves denuncias que partían de los propios fiscales territoriales y que están recogidas en la memoria institucional. García Ortiz ha optado, por tanto, por minimizar los problemas técnicos, reduciéndolos a problemas puntuales debido a la migración de datos que afectaban a procesos penales. ¿A cuántos procesos penales y con qué consecuencias? Esa es la clave. En la memoria de la Fiscalía se habla de múltiples fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores y de, y esto va entre comillas, una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. Una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. ¿Qué quieren decir con una gran cantidad? ¿Cuántos sobreseimientos provisionales y cuántos fallos absolutorios? Porque los sobreseimientos provisionales pueden ser subsanados con la reapertura del caso y confiamos en que así haya sido, pero las absoluciones no. Las absoluciones no tienen solución y afectan a las medidas cautelares y afectan desde luego a las sanciones, a las compensaciones y afectan a la impunidad de la que disfrutarían estos maltratadores que habrían sido condenados. Hoy el Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, sobre todo después de que Marlaska decidiera sacudirse la responsabilidad. Lo decía la senadora Alicia García Rodríguez. La ministra de Igualdad tiene que dimitir sin excusas. No se puede jugar con la vida de las mujeres, y menos con la vida de las mujeres víctimas de violencia de género. Porque mientras callaba, las mujeres quedaban desprotegidas y los agresores impunes. La verdad es que el gobierno hoy le tenía a la Fiscalía deparado un papel con mucho más brillo, ¿no?, en el relato de la actualidad. Le había preparado una operación propagandística de gran relumbrón. Para eso se utiliza ahora la Fiscalía, para las campañas de propaganda del gobierno. Y para eso se pone al frente de la Fiscalía a personas tan disciplinadas como Álvaro García Ortiz o su predecesora, Dolores Delgado, que ha vuelto a la primera plana de la actualidad. El fiscal general del Estado autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza. El decreto permite a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación que deberán ser comunicadas a la Corte Internacional de Justicia. La investigación ha sido solicitada por la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado. Y lo que tratará de determinar es si los actos llevados a cabo en Israel, por Israel, en la Franja de Gaza, podrían ser graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero aquí el problema es de jurisdicción. La Ley Orgánica del Poder Judicial otorga jurisdicción a los tribunales españoles solo en casos muy determinados para actuar en el extranjero. Siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. ¿Se da alguno de esos casos ahora mismo entre las víctimas de Gaza? Pues desde luego no ha informado de ninguno concreto. ¿Tiene constancia Dolores Delgado de que hay alguna víctima española en Gaza o esto es solo una operación prospectiva de propaganda? En esas condiciones, desde luego, no han informado de ningún caso concreto. Sin embargo, fíjense lo que es la vida. Sí tienen constancia de 3 víctimas, y además muy recientes, españolas, del terrorismo de Hamás. Víctimas que por alguna razón pasaron a ser de tercera división. Bueno, por alguna razón que ustedes pueden suponerse, pero a los que no se les rindió el tributo debido. Y fíjense que son víctimas muy jóvenes, de estas, que suelen provocar un duelo muy especial y un seguimiento también muy especial en los medios de comunicación, que en este caso, la verdad, han fallado, ¿no?, a la cita, al duelo. Hablamos de Iván Illarramendi, Maya Villalobo. Estos dos, los ataques de Hamás en el 7 de octubre. Y luego, aquí les informamos de aquel brutal atentado en el que 2 terroristas palestinos abrieron fuego contra un autobús donde se encontraba Jacob Pinto, que es era un ciudadano español de 25 años, natural de Melilla. Sobre ellos sí que hay constancia. Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario. Claro, como a cualquier persona, ¿no? Esto decía el ministro del Interior.
Fernando Grande Marlaska, y mientras tanto Ayuso mientras tanto está desafiando, ¿no?, a las narrativas del gobierno respecto de lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza, y sobre todo respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad en la Vuelta Ciclista, que fue suspendida y cuya entrega de premios tuvo que darse en la clandestinidad, encima de unas neveras portátiles y con una imagen, la verdad, verdaderamente impropia. Ayuso ha querido resarcir tanto a la Vuelta como a su ganadora, Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, que es noruego, es una gran estrella del deporte en ese país, y por eso la primera ministra socialdemócrata noruega protestó con verdadera indignación, porque el gobierno español se había puesto del lado de lo que llamó los gamberros. Bueno, Ayuso le va a dar la medalla internacional y las medallas de la comunidad a la Vuelta Ciclista a España y a Jonas Vingegaard. We had some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. Esta es la voz de uno de los grandes del Late Show en Estados Unidos. Se llama Jimmy Kimmel y en este extracto que escuchaban se refería al asesinato de Charlie Kirk, y la verdad es que es un pasaje bastante poco comprometido. Sencillamente decía que habían tocado fondo con la banda MAGA porque estaba intentando Donald Trump desesperadamente caracterizar al asesino de Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para sacarle partido político. Eso es lo que ha dicho. No ha despreciado en ningún caso a la víctima y en ningún caso ha minimizado la tragedia y la gravedad del asesinato de este activista conservador que fue disparado en el cuello en un atentado también contra la libertad de expresión. Claro, la libertad de expresión, la verdad es que está pasando momentos bastante comprometidos, porque parece que nadie entiende que la libertad de expresión es precisamente para amparar a aquellas cosas que igual no nos gusta escuchar. Antes recordábamos con Daniel Gascón, que ha estrenado aquí su sección en La Brújula de Onda Cero, que el presidente Donald Trump hizo campaña para restablecer la libertad de expresión. Es más, en el propio discurso inaugural de este segundo mandato, dijo que iba a detener inmediatamente toda censura gubernamental y a restablecer la libertad de expresión en Estados Unidos, porque él la consideraba abolida por el movimiento woke, que efectivamente gusta mucho de señalar a aquellos que dicen cosas que no les gustan, cosas desagradables, y tratar de cancelarlos por la vía de los hechos, es decir, emprender campañas para que a las empresas se les haga insoportable dar voz a determinadas voces influyentes, porque se vuelven incorrectas. Bueno, parece que Donald Trump lo que quiere es fundar una nueva corrección, y la presión sobre el canal ABC ha provocado la cancelación del show de Jimmy Kimmel, un presentador muy celebérrimo, y que llevaba a su programa pues a las grandes estrellas del show business de los Estados Unidos. Luego lo vamos a ampliar con Agustín Alcalá. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.